bienvenido a esta sesión de formación. De verdad es un currículum que, bueno, muy diferente a los que estamos acostumbrados a escuchar. La verdad es que, bueno, te muestra como una persona muy humana. Ya te quiero conocer aquí en esta sesión, a ver cuántas cosas nos puedes compartir de ti, de tu vida, de tu experiencia. Muchas gracias, Mariana. Pues buenas noches a todos. Agradezco su amable presencia, también a la Universidad Pontificia de México, al Consejo Nacional de Laicos, por estar organizando estos seminarios o programas en medio de una pandemia, pero que pues nos bajó la guardia, pero no nos hemos desanimado. Y podemos hoy, a través de la tecnología virtual, pues compartir algunas cosas con ustedes. Así que bueno, pues un cordial saludo y compartirles que voy ahorita proyectar en la pantalla una presentación que tengo, una presentación yo digo, pues la verdad es muy sencilla. Quizás de lo que les voy a decir ya todos lo saben y no sé, no creo que haya algo así que digan, eso no lo sabía o no lo conocía, pero tengo un objetivo en esta plática, ¿no? Cuando me invitaron para que la diera, pues me dijeron, es que nos tienes que motivar, ¿no? Nos tienes que motivar de la grandeza que es México, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue motivarme a mí con el tema y entonces yo pretendo, pues de alguna manera, también motivarlos a ustedes. Y lo único que hice fue poner algunos datos pues en un orden, ¿no? Y espero que al final logre el objetivo. Entonces me van a decir, oye Paco, ¿y cuál es el objetivo? Bueno, pues vamos a compartir pantalla. La grandeza de México en nuestras manos. ¿Cuál es el objetivo que pretendo, ¿no? En esta hora y media de plática y unos minutos más después de preguntas, ¿no? Pues ayudarlos a ver que México es una gran nación que enamora y que el futuro está en nuestras manos. El futuro no está, y con todo respeto, pues en manos de los políticos, que si hace 2 años o 3 o 6 o no, en realidad de veras que está en manos de nuestra gente y de nosotros, ¿no? Pero esto es un proceso que nos ha llevado siglos. Entonces vamos a ver algunos aspectos, por ejemplo, el concepto de el punto número 1, nación, país, patria y Estado, que a veces son sinónimos, a veces no. Bueno, pues vamos a ver una cuestión así muy sencilla, muy práctica. En el segundo aspecto, vamos a hablar de nuestra historia y vamos a ver algunos episodios decisivos. Yo no soy historiador, ni pretendo serlo, pero sí me ha gustado meterme a leer algunas cosas y pues yo les voy a compartir algunos puntos desde nuestra fe, ¿no? Decisivos en la historia de México. El tercer punto es hablar de nuestra gente, de nuestra diversidad étnica y cultural. El cuarto punto es hablar de nuestra biodiversidad, de nuestro territorio, plantas, animales. El quinto punto, vamos a ver algo de nuestra cultura, patrimonio de la humanidad. En el sexto, nuestra comunidad trabajadora y emprendedora. En el séptimo, nuestro México de ganadores. En los deportes, en el cine, premios Nobel, entre otros aspectos. El 8, pues un aspecto para nosotros importante, nuestro Salón de la Fama. Vamos a hablar de nuestros santos, beatos y mártires mexicanos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos santos tenemos? ¿Cuántos beatos? ¿Cuántos mártires?
quiénes son, vamos a tocar de manera muy sencilla, ¿no? Pero bueno. En el punto 9, algunas reflexiones sobre la grandeza de México que compartiré con ustedes. Y en el 10, México, imágenes que nos inspiran. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver si es cierto que Paco, ¿no? Les va a ayudar a ver que México es una gran nación, que enamora y que a ver si es cierto que el futuro está en nuestras manos. Y si no, pues no cumplió el objetivo y pues ni modo, ¿ok? Bueno, nación, país, patria y Estado. Y al centro puse ahí, pues, la grandeza de México, ya sea porque somos una gran nación, un gran país, una gran patria, un gran Estado, en fin, nada más clarificar algunos conceptos que ahí ustedes pueden ver. Cuando se habla de nación, en general, se habla de la parte humana y cultural, ¿no? Un conjunto de personas que generalmente pues tienen un idioma común, unas tradiciones comunes, ¿no? O cuando se habla del país, se habla más del territorio, de algunas características geográficas, ¿verdad? Y que un territorio geográfico así pues puede constituir en una entidad política dentro de un estado. O cuando se habla de la patria, que es el lugar de nuestros padres, ¿no? Es el lugar, ciudad o país en el que se ha nacido. Pero también alguien puede adoptar una nacionalidad, aunque no haya nacido en ese lugar, ¿no? Y entonces se mezcla ahí el aspecto de la nación, se mezcla el aspecto de la patria, ¿no? Porque, bueno, pues en México, al hablar de la grandeza de México, pues también tenemos gente muy importante que no nació en esta tierra, pero que la adoptó como suya, ¿verdad? Y luego tenemos el aspecto del Estado, ¿no? Que se compone de una población, de un territorio, de un orden jurídico, que tiene órganos de poder y gobierno para promover el bien común. Yo sé que ya en algunas de las anteriores pláticas se han hablado de estos temas, ¿no? Y bueno, el Estado pues, se refiere más al aspecto legal e institucional. Puede ser un Estado que está orientado al bien común, o puede ser un Estado que de repente se pudiera convertir incluso en una tiranía o en una dictadura, ¿no? Pero bueno, todos estos elementos están rodeando desde hace varios siglos lo que es la grandeza de México. Y les comparto así algunas experiencias históricas, ¿no? Por ejemplo, el pueblo judío, que de repente perdió su territorio, su país, pero siguió siendo una nación. Por ahí de la expulsión, cuando se destruye el templo de Jerusalén, ¿no? Allá por el año 70 después de Cristo y se dispersan los judíos y se van a otros lugares, a otros continentes. Sin embargo, siguieron siendo una nación muy importante por sus vínculos religiosos, culturales y de tradición, ¿no? Ya después regresaron en el siglo XX y bueno, pues ahí ahora hay otros problemas, incluso muy fuertes ahorita que se está viviendo entre Israel y Palestina, ¿no? Donde, bueno, pues hay que hacer oración por la paz en ese lugar. El Estado, pues podemos hablar que de repente viene alguna guerra, ¿no? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, y de repente se crearon estados. Sí, con un cierto orden jurídico y todo, pero pues que a veces no funcionó. Por ejemplo, lo que fue la ex Yugoslavia, ¿no? Que estuvo integrada como por 6 repúblicas, 5 naciones, diferentes culturas, religiones, lenguas, alfabetos, pero era un estado, pues sí, era un estado a la fuerza, ¿no? Y al final, ya en los años 90 del siglo XX, pues se fueron independizando después de la caída del muro de Berlín en el 89, ¿no? No solo afectó a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino también a todos los países del este, ¿no? En este caso, pues Yugoslavia. Y entonces, pues se fueron independizando, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi las Olimpiadas
en España, Barcelona 92, a la hora que fui viendo las nuevas banderas y países que desfilaban de manera pues independiente, ¿no? Pues me sorprendió de algunos países, ¿no? Que antes pues estaban unidos a otros y bueno, y de ahí pues Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, pues se fueron independizando, pero los serbios no querían que se independizaran porque querían volver a tener el control. Bueno, generó una serie de conflictos tremendos, ¿no? Pero bueno, aquí al final decir, la grandeza de México se ha ido conformando a lo largo de los siglos, ha sido un proceso histórico, cultural, de valores que nos dan una identidad, una pertenencia y un sentido de trascendencia. ¿Ok? Ahora vamos a algunos aspectos de la historia. Vamos a dividir esta historia de México, digamos que en 5 grandes episodios. En el primer episodio, Santa María de Guadalupe en el origen de nuestra nacionalidad, ¿no? Se dice que México antes era 95% católico y 100% guadalupano, ¿no? Hoy a lo mejor ha bajado ese porcentaje, no sé, en un 80, 75%, pero pues seguimos siendo muy guadalupanos, ¿no? En el segundo episodio, los misioneros en la evangelización de la Nueva España. Estos 3 siglos que dura el virreinato, pues un profundo agradecimiento a los misioneros, sobre todo españoles, de las diferentes congregaciones religiosas que se establecieron en la Nueva España, hoy México. En el tercer episodio, pues la búsqueda de la libertad e independencia. Hay con figuras clave como Morelos e Iturbide, que bueno, Iturbide es un personaje muy importante y olvidado por la historia oficial. En el cuarto punto, pues vamos a hablar ya de lo que fue el siglo XX, inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana, la persecución religiosa de los años 20. ¿Ok? Y en el quinto episodio, el largo camino a la democracia y la celebración para el 2031. Bueno, vamos a hablar ahorita del primer episodio, Santa María de Guadalupe en el origen de nuestra nacionalidad. No voy a hablar de todo este proceso, ¿no? El tiempo es corto y es simplemente así como desde nuestra fe hablar de algunos aspectos, en este caso de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Y entendemos que pues México es una gran nación que tiene 3 realidades, ¿no? Que a veces se encuentran y a veces revelan sus diferencias. La primera es la antigua y rica tradición de los pueblos indígenas. La segunda es el cristianismo, que se fue arraigando en el alma de los mexicanos. Y la tercera es una moderna racionalidad de corte europeo, que siempre buscó enaltecer la independencia y la libertad. Entonces, estas 3 grandes raíces están siempre presentes en México. Bueno, vamos a hablar del Imperio Mexica antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que bueno, sabemos que en ese México prehispánico pues hubo culturas de gran importancia social, digamos los olmecas, los mixtecas, zapotecas, mayas, la cultura teotihuacana, tarasca, tolteca, azteca, mexica, en fin. Al final, el imperio azteca o mexica era un mosaico de pueblos indígenas que formaban, digamos, una confederación donde había alianzas, pero también había sometimientos. Y bueno, pues esto es importante, ¿no? La lengua principal era la lengua náhuatl, y ya pues los mexicas fundaron Tenochtitlán allá por el año de 1325,
Y dice la leyenda, pues en un lago, ¿no? Donde encontraron un águila devorando a la serpiente. Estos mexicas, pues eran guerreros y tenían una cosmovisión religiosa y tenían la obligación de alimentar al cosmos, porque ellos pensaban que estaban viviendo ya en el último periodo, en el quinto sol, y entonces necesitaban sacrificios humanos para de alguna manera calmar a los dioses, ¿no? De que no fuera a destruir que no fuera el fin del mundo. Entonces, esto es muy interesante analizarlo porque los sacrificios humanos no era un culto satánico. Pues digo, pudiera parecerlo, pues es algo muy grotesco ver un sacrificio humano, imagínense, ¿no? Pero no estaba alimentado por el odio, por la venganza o por la crueldad, ¿no? Ahí les recomiendo algunos libros de el padre Eduardo Chávez, canónigo en la Basílica de Guadalupe, La Verdad de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Y, y él habla mucho de estos aspectos antes de la llegada de los españoles. Y bueno, pues estos sacrificios humanos, pues era una especie de comunión con la divinidad. Y estos que eran sacrificados, pues de alguna manera eran como enviados, ¿no? A los dioses, ¿no? Junto con el sacrificio de su sangre. Después vamos a ver qué interesante es cuando ya aparece la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, Como diciendo, ya no más sacrificios humanos. Mi Hijo Jesús es el único y verdadero sacrificio. Y esa es la misa, la Eucaristía, ¿no? Pero bueno, dentro de esta situación, Moctezuma, bueno, los sabios mexicas pues ya le habían informado a Moctezuma de diferentes señales que presagiaban el fin y que entre ellos estaba el regreso de Quetzalcóatl, que era una de las principales deidades y leyendas, que ya volvería para regresar a su trono. Entonces, bueno, pues al final Moctezuma vivía un poco, digamos, atemorizado de que su imperio llegaría a su fin. Y bueno, pues fatalmente tenía razón. Del otro lado del Océano Atlántico, vamos a hablar un poquito de los reyes católicos y el descubrimiento de Cristóbal Colón. Y bueno, pues los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, reconquistaban España en el año de 1492, después de casi 7 siglos, 8 siglos ahí de batallas sangrientas por recuperar el territorio español contra los árabes, en fin. Y al igual que el imperio mexica, la religión era un punto trascendental para la corona española, ¿no? Y bueno, hay que considerar que fue una época de descubrimientos geográficos, avances científicos, reformas religiosas y cambios artísticos que estaban anunciando la llegada del humanismo. ¿Ok? Entonces, bueno, Cristóbal Colón emprende este viaje por una nueva ruta hacia las Indias por el Océano Atlántico. Y pues en ese viaje Cristóbal Colón se jugaba la vida, ¿no? Literalmente. Pero pues, oh sorpresa, ¿no? Pues en medio, antes de llegar a la India, ¿no? Pues resulta que había ahí un territorio enorme, ¿no? Un continente que, bueno, pues después se le llamó América por Américo Vespucio, pero en realidad este continente, pues por el descubridor debería llamarse Colón, Columbia, ¿no? En honor a Cristóbal Colón. Pero bueno, él murió sin saber. Pensaron que habían llegado a las Indias y bueno, lo más heroico del viaje de Cristóbal Colón no fue haber llegado acá, sino haber regresado y contarlo, ¿no? Y al final fueron 4 viajes.
Pero bueno, también ahí hay algunas leyendas negras, ¿no? Por ejemplo, contra la reina Isabel la Católica. Y aquí les doy un dato histórico, ¿no? Un documento, ¿no? En su testamento, el 12 de octubre de 1504, ahí estamos viendo, ¿no? El testamento de la reina Isabel la Católica, que ella pide que se protegiera a los indios y que no recibieran agravio alguno en sus personas y en sus bienes. Y estas disposiciones reales inspiraron cédulas y normas para el futuro gobierno de las Indias, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, se da la conquista entre Cortés y Moctezuma con dos cosmovisiones divinas aquí en la tierra. Cortés se convierte en uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos, pero ojo, en la conquista no se puede hablar de dos bandos, ¿no? Los españoles contra los indígenas y los indígenas contra los españoles. Eso luego nos lo hace creer la historia oficial, pero en realidad no fue así, porque Cortés pues tuvo la habilidad de unir a su bando, ¿no? A tribus indígenas contrarias al imperio azteca. Acuérdense que había alianzas, pero había sometimientos. Y entonces, pues los tlaxcaltecas y otros pueblos pues se unieron a Cortés porque estaban descontentos. Si no, Cortés no hubiera podido lograr esa conquista. Pero también del lado español no era un solo bando. Se fueron dividiendo. ¿Por qué razón? Porque una era la visión que traía gente, algunos de los conquistadores como Nuño de Guzmán, que fue el que dirigió la primera audiencia en México, ¿no? Y otra era la visión que tenía el propio Cortés, Fray Juan de Zumárraga, una vez que llegó ya como obispo acá a la Nueva España, y los primeros misioneros que fueron llegando a estas tierras. Y entonces resulta que el tal Nuño de Guzmán fue un tipo cruel que buscaba esclavizar, comercializar a los indios, ¿no? Y pues obviamente la Iglesia Católica le puso el alto, ¿no? Y pues en ese momento la situación era dramática y terrible para la evangelización. Y además, pues resulta que los pueblos, los guerreros mexicas, pues además habían sido derrotados y pues muchos indígenas habían muerto por la guerra, por la viruela. Sus dioses ancestrales habían sido destruidos y sus prácticas religiosas fueron consideradas como idolatría o supersticiones. En ese momento era una catástrofe no solo cultural, sino esencialmente religiosa. Y recuerden que estos pueblos prehispánicos tenían una gran cosmovisión religiosa. Pues ¿cómo se iba a poder evangelizar así? Humanamente era imposible. De hecho, Fray Juan de Zumárraga le escribe una carta a Carlos V, ¿no? Diciéndole, si Dios no provee de su mano, esta tierra está a punto de perderse. Y ya Fray Juan de Zumárraga estaba tomando la decisión de regresarse a España, de dejar estas tierras. Era imposible la evangelización y además con los malos ejemplos de algunos de los conquistadores. Pues bueno, es así como entonces aparece la Virgen de Guadalupe a un laico, a Juan Diego, y eso es parte fundante de nuestra nacionalidad mexicana. Yo creo que una cosa que debemos de ir conociendo cada vez más es el Nican Mopogua, que está escrito en náhuatl, pero bueno, pues está traducido en todos los idiomas, donde Nican Mopogua es, aquí se narra, ¿no? Aquí se narran las apariciones de Santa María de Guadalupe,
que realizó entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, y que bueno, pues la Virgen le pidió a Juan Diego que fuera el mensajero ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para construir aquí su casita sagrada. Pero para los indígenas, la casita sagrada, pues era la cultura, la civilización, una nueva civilización. Efectivamente se estaba acabando lo que ellos habían vivido desde hacía muchos años y venía algo nuevo. Pero con la Virgen de Guadalupe, el mensaje además es que aquí todos caben en esta casita sagrada. Españoles, indígenas, obviamente después el fruto del mestizaje, ¿no? Los mestizos, los criollos, todos cabemos en esta casita sagrada, ¿no? Donde lo importante en la Virgen no es ella, lo importante es su Hijo Jesús, que viene en su vientre, que está por nacer, ¿verdad? Entonces, ella no es la importante, es su Hijo Jesucristo. Y por eso ahí es, no más sacrificios humanos, ¿no? Como diciendo, mi Hijo en la Eucaristía es el único, real y verdadero sacrificio que nos salva, nos perdona, ¿no? Y entonces, pues se da una conversión impresionante en estas tierras. Mientras en Europa se perdía por la reforma protestante de Lutero, no sé, hay algunos datos por ahí, como unas 8 millones de bautizados que pues se hacían protestantes. Pues en estas tierras, gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se llegaron a convertir en pocas décadas cerca de 9 millones de indígenas. ¿Ok? ¿No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Hermosísimas palabras, ¿no? Entonces, lo primero en este origen de nuestra nacionalidad y de nuestra grandeza es que tenemos una madre amorosa, ¿no? Y que nos cuida y nos protege. Bueno, los siguientes episodios serán un poco más rápido. En el segundo, pues hablemos de los misioneros de la evangelización, en la Nueva España. Y bueno, pues aquí vamos viendo cómo el mestizaje durante estos 3 siglos que duró el virreinato o la Nueva España, pues se fue dando este proceso de mestizaje de idioma del español y de la fe cristiana en un mosaico plural y de grandes contrastes que siguen presentes hasta nuestros días. Pero todo esto fue forjando nuestra identidad como nación. Y aquí, pues reconocer la gran labor de los misioneros, porque ellos fueron defensores de los indios, de los indígenas, de sus derechos humanos, ¿verdad? Hay por ahí la bula Sublimus Deus del Papa Paulo III en defensa de los indios. Y pues algunos misioneros muy importantes, por mencionar algunos, ¿no? Pero obviamente sabemos que hubo pues franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, y bueno, no quiero así dejar de mencionar algunos, además del clero, ¿no? El clero diocesano, el clero secular, ¿no? Con los párrocos, o obispos, arzobispos que hubo en este periodo, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento 2 historias rápidas, ¿no? Para que más o menos ubiquemos quiénes eran estos misioneros, porque se dice fácil, ¿no? Pero, pues un Vasco de Quiroga. Fíjense qué bonito cuando vino el Papa
Francisco en el 2016 acá a Michoacán. Yo estoy en Querétaro. Recibí recibimos en casa una muchacha de Oaxaca, donde hemos ido de misiones en años pasados, y ella quería ir al encuentro que iba a haber no sé si fue en el estadio de Morelia o dónde, pero ahí iba a estar el Papa, ¿no? Francisco dando un mensaje, bueno, varios mensajes, pero él dijo, de Vasco de Quiroga fue el español que se hizo indio. Pues Vasco de Quiroga, pues era un laico, licenciado en Derecho, abogado, prestigioso, y lo mandan de España a que vea qué está pasando en México, porque les estaba llegando información de esa primera audiencia presidida por Nuño de Guzmán, pues de que era un tipo terrible. Pues entonces, pues mandan a algunas personas de España a ser oidores de esa primera audiencia, y entre ellos viene un tal Vasco de Quiroga. Pues llega este señor y empieza a oír y a ver los alegatos y todo. ¿Y qué creen? Encuentran culpable a este señor que preside la primera audiencia, lo destituyen y lo mandan de regreso a España. Y luego ya se establecería la segunda audiencia. Y bueno, ya después vendría este modelo de los virreyes, en fin. Pero bueno, Vasco de Quiroga, pues ya estando acá, pues como que le gusta, ¿no? Estas tierras, la gente, y empieza a hacer una labor misionera, pero él no era misionero, pero empieza a hacer una gran labor misionera ya por Santa Fe, en la zona de la Ciudad de México, y luego en Michoacán, y va fundando unos pueblos, hospitales, y empieza a hacer una gran labor misionera. Así que un buen día, y esto, acuérdense de esto, ¿no? Porque es muy, muy interesante, y yo la primera vez que lo vi, lo leí, me sorprendió, pero es cierto. Un buen día le llama Fray Juan de Zumárraga y le dice a Vasco de Quiroga, oye, te voy a pedir un favor. Pues usted dirá, señor arzobispo, ¿no? Voy a pedirte que seas obispo de Michoacán. La cara de Vasco de Quiroga, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser eso si yo soy laico? Ah, eso no es problema. Y en una misa, en una sola ceremonia, Vasco de Quiroga fue ordenado sacerdote y obispo. Y vámonos a la misión. Y allá vivió, ¿no? Todavía hoy muchísimas comunidades en Michoacán lo recuerdan con profundo cariño a este gran misionero, y de cariño pues es el Tata Vasco, ¿no? Papá, padre, ¿no? Y bueno, pues ese fue don Vasco de Quiroga, ya está en un proceso de canonización, ya inició, ya lo vamos a platicar al final. Y luego pues también tenemos un Fray Junípero Serra, ¿no? Otro español franciscano, él sí era religioso, franciscano, que pues era un académico de mucho prestigio en Petra de Mallorca, y pues muy intelectual y erudito y muy buen orador. Y pues de repente un día le entra la inquietud de venirse acá a la Nueva España, a las misiones. Pero ellos sabían que si venían a eso, pues se jugaban la vida y difícilmente regresaban a su querido lugar de origen. Así que le escribe una carta a sus papás, sabiendo que era su carta de despedida porque no los volvería a ver. Les manda una carta, se despide, se va a las misiones, llega aquí, lo mandan a Querétaro, a la Sierra Gorda, donde funda 5 misiones que hoy existen, que además son patrimonio cultural de la humanidad, pero su obra no fue arquitectónica o cultural, o bueno, sí lo fue, pero al final fue la gran defensa
que hizo de los indios y la evangelización de ellos. Bueno, pues tuvo tal éxito Fray Junípero Serra, porque además lo mandaron a la zona más difícil que había, ¿no? Con los indios pames y chichimecas, donde eran guerreros, y ahí nadie había podido evangelizarlos. Pues Fray Junípero los evangeliza. Y después viene la expulsión de los jesuitas allá en California, en el Alta California, y pues se van los jesuitas. ¿Y ahora quién mandamos para allá? Pues ahí estaba Fray Junípero Serra. Y Fray Junípero Serra entonces ahora se va a lo que es hoy California, Estados Unidos, y empieza a fundar misiones que siguen existiendo hasta nuestros días y son grandes ciudades: San Francisco, Santa Clara, Santa Mónica, San Diego, Los Ángeles, en fin, ¿no? De hecho, hay una estatua de Fray Junípero Serra en el Capitolio en Washington, ¿no? Como uno de los hombres ilustres de California. A mí me tocó ir a su misa de canonización en Washington con el Papa Francisco en el 2015 y, y pues me acuerdo ahí en la misa, ¿no? Que pues los de España decían que Fray Junípero era español. En México decíamos que Fray Junípero era mexicano y queretano. Pero los americanos decían, no, Fray Junípero es de California y es americano. Pues bueno, eso es un poco nuestra iglesia universal, ¿no? Fray Junípero pues es santo, es universal y fue otro de los grandes misioneros que llegaron a estas tierras. Bueno, tercer episodio, la búsqueda de la libertad e independencia. Bueno, pues sabemos que el ideal de justicia y libertad pues está presente en todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y después de 3 siglos ya de la colonia y el virreinato, pues se fueron dando las condiciones para ir generando un movimiento libertario, ¿no? Vinculado a la identidad nacional. Hubo muchos factores que influyeron en ese inicio de la independencia, como les decía, pues los anhelos de libertad, de igualdad, abolir privilegios y castas, pero también nuestro pueblo iba llegando a una mayor madurez cultural y además la identificación religiosa en Santa María de Guadalupe. Y entonces, pues el cura Hidalgo toma el estandarte, ¿no? Y pues alguien preguntaría, bueno, ¿y si no hubiera tomado el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lo hubieran seguido? ¿Quién sabe? ¿No? Pero lo que sí es que la Virgen de Guadalupe estuvo presente siempre en estos momentos, ¿no? Y fue hecha por católicos, católicos laicos, católicos sacerdotes o clérigos, pero pues no se podía entender, ¿no? En esa época, buscar la independencia y la libertad sin la Virgen de Guadalupe. De hecho, Morelos, en los sentimientos de la nación, Morelos es un personajazo. A diferencia de Hidalgo, que Hidalgo lo había invitado que se sumara, ¿no? Con los insurgentes, pues Morelos pues le entra, pero Morelos es un gran estratega militar, pero además es alguien que escribe, pues es una persona culta, ¿no? Ser sacerdote, y tiene muy claras algunas ideas que todavía son importantes ahora en nuestro tiempo. Y en los sentimientos de la nación, él va a hablar sobre que es importante abolir la esclavitud, que no haya privilegios, que se busque respetar, bueno, que gane la gente, que gane mejor, tenían unos sueldos miserables, o sea, o ganaban muy poco, o sea, él va redactando y va escribiendo esto en los sentimientos de la nación. Y además dice que el 12 de diciembre sea un día de fiesta nacional, ¿no? Y entonces, bueno, Morelos es un gran personaje. Luego tenemos a Iturbide con las 3 garantías y la consumación de la independencia. Iturbide que había luchado con los realistas, después se pasa al bando, digamos, de los insurgentes,
pero muy inteligentemente logra la consumación de la independencia casi sin derramamiento de sangre. ¿Cuáles fueron las tres garantías? Los tres colores de la bandera: verde, independencia; blanco, religión católica; y rojo, unión. Unión de todos los mestizos, los criollos, los españoles, los indios, los zambos, todos los que estaban en esta tierra, podíamos hacer algo de manera unida. ¿Ok? Pues bueno, después vendría ya este primer imperio mexicano, que al final hubo muchos intereses, muchas influencias del Congreso, de los Estados Unidos, de las logias, la yorquina, la escocesa, que entre ellas estaban peleadas, ¿no? ¿No? Unos eran centralistas, otros eran federalistas, y bueno, pero al final todo esto, México pierde el rumbo después de haber logrado la independencia, porque pierde el rumbo de las tres garantías, ¿no? De alguna manera, y pues México entra en un periodo en el siglo XIX de confusión, de anarquía, de caos. Y pues nada más veamos lo que resultó de todo ese periodo, ¿no? Hubo infinidad, bueno, hubo muchísimos presidentes, hubo diferentes regímenes, hubo un segundo imperio, pasamos de República Federal, Central, y también pues, se perdió la mitad del territorio, ¿no? En una guerra contra los Estados Unidos, en una invasión. Y claro, eso no fue casuístico, ellos ya tenían un plan, ¿no? Con Poinsett de embajador, y al final México pierde la mitad del territorio y la hacienda pública, las finanzas quebradas, ¿no? Fue muy difícil. Después ya llegaría Benito Juárez, Lerdo de Tejada y después Porfirio Díaz. Y entonces entramos al cuarto episodio, la revolución y persecución religiosa. Y aquí pues viene algunas cosas increíbles, increíbles de no creerse, de ataque a la religión y a la fe de un pueblo, ¿no? Pero a la vez de lo increíble también fue el heroísmo de muchos mexicanos, mexicanas, laicos, sacerdotes que dieron su vida por esto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que iniciamos el siglo XX con el fin ya del porfiriato, viene la Revolución Mexicana con Francisco y Madero, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Entonces, para estos tiempos, pues es importante que hay muchas cosas que pueden pasar en un sexenio, ¿no? Pero la no reelección es una bandera de México desde inicios del siglo XX, ¿no? Por Francisco y Madero. Y se dio también la Constitución de 1917 acá en Querétaro, una constitución que tuvo algunos elementos importantes que consideró, ¿no? De garantías, por ejemplo, para los trabajadores y todo, inspirado en la Rerum Novarum del Papa León XIII, pero por otro lado fue una constitución anticlerical, y eso sería la semilla para la siguiente década de los años 20 de la persecución religiosa. Hubo un despertar social católico al inicio del siglo XX, inspirado en el Papa León XIII, en la Rerum Novarum, porque se dieron diferentes sindicatos, asociaciones, gremios, una gran participación de los católicos, que bueno, pues por ahí nació la adoración nocturna, los Caballeros de Colón, la ACJM, un despertar católico muy, muy intenso, ¿verdad?
De hecho, hubo un partido católico nacional, en fin. Y luego vendría algo que marcaría a México. Y fue el tema de Cristo Rey. Pues resulta que ahí el Papa Pío XI, me parece, en la encíclica Cuas Primas, establece que Cristo es Cristo es Rey de la sociedad, Cristo es Rey de mi corazón, y Cristo es Rey porque nos ha conquistado primero por, dice, derecho de conquista, no, por herencia, por derecho, perdón, es por derecho porque es hijo de Dios y por conquista porque con su sangre derramada en la cruz nos ha redimido a todos, ¿no? Y bueno, mientras el Papa Pío XI escribía esta encíclica de Cristo Rey, Cuas Primas, la causa primera de la sociedad es Cristo, ¿no? Los católicos en México, en un año, celebraríamos esta fiesta de Cristo Rey con el derramamiento de sangre de nuestros primeros mártires, al grito de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe. Y alguien que no conozca bien estos temas o alguien de otro país va a decir, pero ¿cómo una persecución religiosa en un país tan católico? Pues sí, es una cosa increíble que a veces los gobernantes se olvidan que pues están para servir al pueblo, ¿no? Y que si el pueblo tiene unas tradiciones y unas costumbres, pues a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero pues las debo de respetar, ¿no? O por lo menos no hacer algo en contra de ellas, digo, salvo que fuera algo en contra de los derechos humanos, ¿no? Pues resulta que en 1921 pusieron una bomba en la Basílica de Guadalupe, lo que era la antigua Basílica de Guadalupe, y bueno, quebró el cristal donde estaba la Virgen de Guadalupe, los, los cristales o vidrios de la basílica, y había un crucifijo de hierro que se dobló. Ese, si ustedes van a la Basílica de Guadalupe, en la entrada principal, en la nueva basílica, obviamente, pues uno entra y a mano derecha, ¿no? Ahí está, es el crucifijo y ahí se ve, ¿no? Cómo fue doblado por esa bomba que le pusieron, porque para estos señores sonorenses, Calles, Obregón, pues ellos decían, México son una bola de fanáticos, hay que acabar con el fanatismo y pues la fuente del fanatismo es la Virgen de Guadalupe, pues destruyamos la imagen, ¿no? Pues bueno, pues fue un milagro, ¿no? Que quedó intacta, ¿no? Y luego pues vino la infame Ley Calles, por ahí de 1924, 1925, y en uno de sus artículos decía, cualquiera que celebre actos de culto, administre los sacramentos o predique sermones, podrá ser multado, encarcelado o expulsado del país. Y pues era una ley absurda. Es que había que cumplir con la Constitución del 17. Sí, pero la Constitución del 17 era anticlerical y este era un pueblo 95% católico. ¿Por qué hacen leyes en contra del pueblo al cual tienen que servir? Bueno, pues entonces se creó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que fue una gran participación ciudadana, promovió un boicot que causó grandes pérdidas económicas. Hubo infinidad de marchas y protestas públicas de manera pacífica y también se presentó al Congreso un escrito de 2 millones de firmas para pedir la modificación de la ley. 2 millones de firmas en esa época, muchísimas, ¿no? Pero nada de eso hizo cambiar a este gobernante soberbio, terco, y bueno, pues
Algunos católicos, viendo que ya se habían agotado los medios pacíficos, se decidieron por la rebelión armada. Y eso se le conoció como el periodo de la Guerra Cristera o la Cristiada, que duró 3 años, de 1926 a 1929. Y de ahí el Papa Francisco canonizó en el año 2000 eh, a varios de estos mártires, 25 mártires, sacerdotes, laicos, y luego tenemos también 13 beatos que fueron beatificados en Guadalajara en el 2005, que murieron al grito de Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Lo que hicieron estos hombres y estas mujeres no fue defender solo la fe católica, sino defendieron el derecho universal a la libertad religiosa, plasmado, ¿sí?, en todos los estatutos importantes y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Eso también es México. Y ahí figura alguien como Anacleto González Flores, que es el patrono de los laicos en México. Un profesionista, fue abogado, profesor, esposo, padre de familia, líder de movimientos, especialmente de la juventud, a través de la ACJM, y él fundó la Unión Popular allá en el occidente, en Guadalajara. Él era de Tepatitlán, pero bueno, ya después vivió en Guadalajara, y tuvo una organización cívica y social impresionante. Y él creía, él fue nuestro Gandhi mexicano. Así, de ese nivel, es nuestro beato y mártir Anacleto. Y él decía que era importante el sacrificio personal y la desobediencia civil colectiva. Pero si no parte de un sacrificio personal, nadie da lo que no tiene. Entonces, Anacleto tuvo una coherencia de vida personal, ¿no? Que él, ya en la persecución religiosa, él no estaba de acuerdo con la lucha armada, pero al final se adhiere con la Unión Popular y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, porque dice, bueno, pues no se ve otro camino en ese momento, pero él nunca tomó las armas y su martirio fue cruento, fue terrible, ¿no? Y ese es el modelo para los laicos en México. Bueno, quinto y último episodio. Perdón que me esté entreteniendo un poquito en esto de la historia, porque creo que es importante como que retomar algunas cosas que de repente o las pasamos muy rápido, o no las recordábamos bien, ¿no? El quinto episodio es el largo camino a la democracia y la celebración para el 2031. Me van a decir, oye Paco, ¿y cuál celebración del 2031? Pues ni nada, ni más ni menos que 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indígena laico, ¿no? Y eso cambió no solo cambió estas tierras, cambió la evangelización en América y en la historia de la iglesia. Pues eso es lo que vamos a celebrar en el 2031. Bueno, pues hubo un desarrollo estabilizador en México después de esta persecución religiosa. Ojo, se lograron unos acuerdos y se logró una cierta estabilidad, pero no se derogaron las leyes. No se aplicaron, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaban latentes, ¿no? En la Constitución. Y vino después de un desarrollo económico, social en México en los años 40, 50, 60, hasta que finales de los 60 pues se dio este movimiento estudiantil del 68 y de eso cimbró al sistema político mexicano. Pero un acontecimiento fundamental para no solo los mexicanos, sino para todos, fue el Concilio Vaticano II.
El Concilio Vaticano II pues, fue clarificando, entre otras cosas, el rol y la importancia de los laicos en todos estos cambios que estaban por venir. Y bueno, pues la influencia de Juan Pablo II en México fue extraordinaria. 5 visitas. Su primera visita en 1979 fue a México, antes que a su natal Polonia. ¿A qué va México? Le decían, ¿no? Si además ahí hay un problema con el Estado mexicano, pero el Papa sabía muy bien lo que era México y lo que tenía México con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa a finales del siglo XX? Pues empieza a haber un despertar ciudadano derivado en crisis económicas y ciertamente este sistema político autoritario que había. Hubo asesinatos de personas claves, ¿no? A finales en los noventas. Se habla, pues sí, de Colosio, de Luis Massieu y de otras gentes, pero el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara fue asesinado. Y ahí nos hicieron creer en un jueguito de Nintendo, ¿no? Que fue una confusión y que pues fue un cruce ahí de, pues mala suerte, ¿no? Que pobre cardenal estaba ahí entre una banda de narcotraficantes, no, no, pues lo mataron a quemarropa, le dieron creo que 25 tiros, ¿no? Eso no fue una situación, accidental, ¿no? Una cosa que lo mataron. Pero bueno, surgieron liderazgos en el ámbito empresarial, cívico, político, que fueron impulsando reformas constitucionales y nuevas instituciones. Yo le digo a mis hijas, yo tengo 6 hijas, ¿no? Cuando hablamos de este país y de algunos temas, es que antes las elecciones las organizaba el gobierno a través del secretario de gobernación, ¿no? Ahí por ahí un señor que todavía figura en la política, ¿no? Tal Bartlett, ¿no? Que era el secretario de gobernación, que se le cayó el sistema, ¿no? Digo, no quiero hablar mal, estoy describiendo los hechos, ¿no? Entonces, pues se constituyó lo que fue el INE, bueno, el IFE, Instituto Federal Electoral, o ahora INE, Instituto Nacional Electoral, donde ahora las elecciones las organizaban los ciudadanos. Aquí mi esposa y una de mis hijas ahora van a ser, ¿qué? Ay, ¿cómo se llama estos de los que toman nota en las casillas? Secretarias, ¿no? En las casillas o no sé qué. ¿Cuántos de ustedes conocidos o no están? Pues somos los ciudadanos que ahora organizamos esto. Es un gran logro y nos costó sangre, ¿no? A los mexicanos. Y pues está en riesgo que ahora a alguien no le guste y que lo quiera cambiar. Espérense, espérense. La alternancia en México llegó de manera pacífica desde el año 2000. Gracias a Dios no hubo una nueva revolución. Ahora, ¿reconocemos que tenemos avances democráticos en este país? Sí, pero también la pobreza y la desigualdad, la deficiente calidad de la educación, la corrupción, la violencia, los feminicidios, el narcotráfico, el crimen organizado, pues siguen sin resolverse. Pero el otro problema es que si nosotros los buenos ciudadanos, vamos a ponerle buenos entre comillas, ¿no? Pero no participamos, no somos exigentes, corremos el riesgo de volver a un sistema político autoritario y populista. Entonces, bueno, pues tenemos un gran reto. Ya nuestros obispos elaboraron el proyecto global de pastoral 2031-2033, en donde hay compromisos pastorales a los que nos tenemos que sumar. Si eres de este movimiento, de este otro, si eres de esta diócesis o de esta parroquia, si tú nada más eres de los que va a misa, oye, pero yo soy profesor y no tengo mucho tiempo, y yo soy madre de familia, y yo soy... Todos tenemos que participar. México es nuestro. La grandeza está en nuestras manos. Entonces no la dejemos en manos de gente que no. Por eso me gusta mucho esta frase. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Es la omisión. Eso lo decía Luther King, ¿no?
También decía, pues es que el problema es que los buenos pues, no hacen lo que deberían de hacer. Entonces, si nosotros somos de los buenos, bueno, pues está muy bien que no hagamos el mal, pero está muy mal que no hagamos el bien. Y hoy hacer el bien también es nuestro compromiso en la vida pública de México. Debemos de ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. No o, sino es y. ¿Ok? Bueno. Tercer punto, nuestra gente, nuestra diversidad étnica y cultural. Bueno, ya somos, según INEGI, en la reciente censo, ¿no? Ya somos 127 millones de mexicanos. O sea, una nación con 127 millones, pues es importante. Somos la 10ª ya en el mundo. Acabamos de rebasar a Japón. Somos la población mayor de habla hispana. Somos la tercera de América después de Estados Unidos y Brasil. Y somos así, pues la 10ª en el mundo. Entonces, una población con 127 millones. Hay una serie de retos, de oportunidades, de problemas, pero también de riqueza, ¿no? Y pues somos un mestizaje que llevamos varios siglos, ¿no? Mestizos, indígenas, blancos o eurodescendientes, afrodescendientes. También aquí ha habido comunidades árabes, judías, asiáticos. México es una gran nación, tanto en número, ahora sí como en calidad de su gente, de sus etnias. Bueno, veamos nuestras raíces indígenas, nuestros pueblos indígenas, que es una gran riqueza que no hemos hecho o no se ha hecho lo que debería de hacerse en apoyo, en justicia, en dotarlos pues de infraestructura, de ayuda, de muchas cosas, pero ahí están, cerca de 70 pueblos indígenas a lo largo y ancho del país, 12 millones de habitantes, con cerca de 370 variantes lingüísticas. Y ahí un poquito lo que pasa es que hablan, pero ya no lo escriben, ¿no? Y pues yo me acuerdo en las misiones acá en Oaxaca, con la familia, donde, bueno, pues sí, hablaban el zapoteco, pero ya no lo escribían. Entonces yo decía, bueno, no lo pierdan, escriban, esa parte, pues es la historia, ¿no? Y claro, también es importante que hablen español y que hablen inglés, ¿no? Pues sobre todo los migrantes, ¿no? Ahí es una comunidad donde pues muchos son migrantes y se van y ya nunca regresan, otros sí regresan. En fin, una problemática muy, muy particular en esa parte de Oaxaca con los zapotecas. Pero así está nuestro país, lleno de raíces, de pueblos indígenas y casi todos son guadalupanos. Dice, pero ¿cómo llegaron los misioneros hasta acá? Pues la Virgen de Guadalupe fue este gran proceso de inculturación. Bueno, cuarto punto, nuestra biodiversidad. Fíjense que México es uno de los pulmones del mundo en la biodiversidad. Somos entre los megapaíses, bueno, ¿cómo se dirá? Megadiversos del mundo, ¿no? Estamos ubicados entre los grandes países en ese tema, junto con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, China, India, Madagascar, Australia, Indonesia, en fin, ¿no? Y ocupamos ya el quinto lugar en esta gran biodiversidad dentro de estos países. Es una biodiversidad que asombra. Primero, pues México tiene una ubicación privilegiada. Estamos en medio de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y bueno, pues esto también genera una diversidad de paisajes, de climas, y además porque somos tenemos un tamaño territorial enorme, ¿no? 2 millones de kilómetros cuadrados también, además de ser una gran nación en población, somos una gran nación en territorio. A pesar de que nos quitaron cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados en Estados Unidos en el siglo
XIX, que perdimos la mitad del territorio, seguimos siendo un gran territorio, ¿no? Con infinidad de especies de plantas, de mamíferos, de aves, de reptiles. Y bueno, pues fíjense que vino un extranjero, el barón Alexander von Humboldt, aquí a México, bueno, lo que era la Nueva España. Este hombre que había nacido en Prusia, Alemania, hoy, que es considerado el padre de la geografía moderna, un hombre humanista, un erudito, un sabio, ¿no? Pues conoció la Nueva España, ¿no? Y se fue incluso al Popocatépetl y lo midió, imagínense en esa época, ¿no? Y fue muy acertada a sus mediciones y escribió ensayo político sobre el reino de la Nueva España, ¿no? Que decía que, bueno, lo que se produce aquí pues, es todo lo que el mundo necesita. Y luego se maravilló de la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de fuera, ¿no? Un extranjero, pues vino a decir que México era un gran lugar, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes más dicen que México es un gran lugar? A pesar de los problemas que tenemos, ¿eh? Eso es cierto, tenemos muchos problemas, sí, pero México es un gran lugar. Pues la UNESCO ha declarado que México tiene grandes lugares que han sido declarados patrimonio cultural, natural, mixto, también patrimonio inmaterial, que ahorita les platico. Y bueno, tenemos 35 sitios, de los cuales hay 10 ciudades mexicanas, patrimonio mundial de la humanidad, entre ellas Puebla, que seguramente algunos de ustedes viven por allá, ¿no? Pero Campeche, el centro histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, el centro de Guanajuato, de Morelia, de Oaxaca, de Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas, pues se fueron construyendo desde el virreinato, desde la colonia hasta nuestros días. Y tenemos además pirámides, y tenemos además acueductos, y bueno, pues cuando viene un extranjero a México con la idea de conocer nuestra cultura, tradiciones y todo, pues se enamora de México. Sí, qué gran lugar. Eso es en la parte de, vamos a decir, material, ¿no? Piedras, monumentos. Pero hay otra cosa que les enamora y nos enamora también a nosotros. Y es lo que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Inmaterial porque no es material, o sea, inmaterial es que no es como un poco así intangible, ¿no? No es una piedra, no es un monumento, ¿no? Pues lo primero, ¿cuáles son esos 8, ¿no? Que son parte de este patrimonio inmaterial, cultural inmaterial. Primero, la comida tradicional mexicana. Y ahorita ya a estas horas yo ya tengo hambre, no sé ustedes. Y este expositor está muy rollero, a ver si ya se apura. Pero bueno, la comida tradicional mexicana. 2, el Día de Muertos. 3, el mariachi. 4, la charrería. 5, los voladores de Papantla. 6, sexto, ¿no? Los parachicos. 7, la pirecua. Y 8, las tradiciones vivas de los otomíes chichimecas, ¿no? Entonces, hay gente que pues, ve o escucha los mariachis, o ve a los charros, o ve a los voladores de Papantla, o le toca un Día de Muertos y dice, ¿qué es esto? Pues eso es el mestizaje, eso es lo que es México, una gran diversidad que tomó de España, que tomó de los pueblos indígenas y pues se fue haciendo esta gran cultura y este gran mestizaje, ¿no? Y luego me puse a investigar la cocina tradicional mexicana y resulta que hay unos reconocimientos o premios cada año,
¿no? Este fue del año pasado, 2020, ¿no? El Atlas del Sabor a nivel mundial. Pues México tiene en sexto lugar de todo el mundo de la comida tradicional, ¿no? De las mejores comidas tradicionales en el mundo, los tacos al pastor. Que hombre, pues bueno, ahorita por la pandemia y eso uno se cuida y no sale, pero pues de repente vamos por unos taquitos, ¿no? Bueno, los tacos de cochinita pibil, bueno, los chiles en nogada, el pozole, o sea, ¿no? Esto es México, ¿no? En fin. Luego también, pues me puse a checar, pues arquitectos, murales, en fin. Bueno, pues el que está en la universidad, en Ciudad Universitaria, en la UNAM, que son 4,000 metros cuadrados por Juan O'Gorman, que pintó esto, que es una cosa increíble, este mural, ¿no? Cómo lo diseñó, lo construyó, bueno, ¿no? O sea, hermosísimo. Y bueno, si hablamos de iglesias, pues ahí nada más pongo dos, porque no podríamos hablar de tantas, ¿no? La misión de Jalpan en Querétaro, que construyó Junípero Serra, o Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, ¿no? Toda esta cultura, todo este barroco, todo, bueno, pues todo eso es México. Y de veras, pues cuando tengamos oportunidad de visitar alguno de estos lugares, pues qué maravilla, qué maravilla. Nuestra comunidad trabajadora y emprendedora. Fíjense que México forma parte del G20 o de los 20 países o economías más grandes e importantes del mundo. México no es un país cualquiera, no es un país ahí bananero, aislado, que no, no, México tiene un peso específico en la economía. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? También México está, en ese mapa se ve al centro, ¿no? Ahí ven México, ¿no? De color negro está al centro, bueno, un poquito a propósito, pero es que México está vinculado hacia Norteamérica, hacia Sudamérica, hacia Europa, hacia Asia Pacífico. O sea, México tiene tratados internacionales porque a México le interesa comercializar y exportar productos, pero pues también a la gente de todo el mundo le interesan los productos y servicios mexicanos, además de vendernos sus propios productos, ¿no? Entonces México tiene tratados en todos los bloques importantes a nivel mundial. Y México tiene un gran potencial y capital humano, que es nuestra gente, que además es una población joven. Esta es una pirámide poblacional. Más arriba son los de mayor edad y más abajo son los de menor edad. Bueno, hay países donde su pirámide poblacional está invertida, porque es un país ya de gente de la tercera edad, con pocos jóvenes y pocos niños, ¿no? Pues un poco la tendencia en México es que hacia allá vamos, pero hoy por hoy tenemos un gran potencial con nuestra juventud. O sea, 50% de los habitantes de este país son menores de 30 años, ¿no? Pues eso es algo muy importante. Claro, pero pues los jóvenes demandan, además de sus estudios, pues trabajar, oportunidades para emprender, ¿no? O sea, para trabajar o para hacer un negocio, quieren viajar, quieren conocer, quieren disfrutar la vida, pues, ¿no? Son nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, pues algo tenemos que hacer, pero pues existe este bono demográfico que pues ahorita está presente. Qué tragedia es que un joven no puede estudiar o que no pueda trabajar o que no encuentre, ¿no? Espacios para desarrollar sus sueños, sus proyectos, ¿no? Bueno, México exporta productos importantes a todo el mundo. Ahorita nada más no estoy hablando del sector primario de agricultura, estoy hablando más bien del sector secundario, ¿no? Pero bueno, pues obviamente automóviles, teléfonos, computadoras, televisores,
instrumentos de medicina, refrigeradores. México produce y exporta, ¿verdad? Y también hay algunos lugares donde hay ciertas cosas que se producen más y que generan empleos de eso mismo que se produce, ¿no? O denominaciones de origen, por ejemplo, como el tequila, como el mezcal, como el café, y algunas cosas que se producen de manera local, regional, pero que pues tienen una demanda a nivel mundial por su sabor, su calidad, en fin. Nuestro México de ganadores. Bueno, algunas de nuestras mujeres deportistas de clase mundial, bueno, en el golf, pues ha destacado Lorena Ochoa. Todavía tenemos muy buenas golfistas hoy por hoy a nivel mundial, pero bueno, Lorena Ochoa tuvo logros muy importantes, ganó muchos premios, ¿no? En el golf, y bueno, pues es reconocida ella, ¿no? En su momento llegó a ser la número uno. Otra número uno, pero que sigue vigente, Paola Longoria, ¿sí? En el racquetball, ¿no? Lleva más de una década logrando campeonatos y siendo la número uno en el deporte que ella practica. María del Rosario Espinosa en el taekwondo, ¿no? Con 3 medallas olímpicas que ha tenido a lo largo de la historia ella. O Paola Espinosa, también con 2 medallas olímpicas, ¿no? Y bueno, pues también una mujer extraordinaria, ¿no? En los hombres, pues algunos deportistas de clase mundial, el clavadista Joaquín Capilla, creo que es el que ha ganado más medallas en la historia de México, con 4 medallas. Un Fernando Valenzuela, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, que llegó a las grandes ligas siendo un novato, una gente súper humilde, y que pues en su primer año, fue el novato del año, el Cy Young, o sea, el mejor pitcher, y además ganó la Serie Mundial, ¿no? Con los Dodgers venciendo a los Yankees. Una cosa increíble lo que hizo en su época Fernando Valenzuela, ¿no? En el fútbol soccer, bueno, Hugo Sánchez, ¿no? Que llegó a ganar 5 pichichis o campeonatos al mejor goleador en la Liga de España, que es de las más importantes del mundo. Él jugó en los Pumas, luego se fue al Atlético de Madrid, luego pasó al Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues fue un goleador de época, ¿no? O Julio César Chávez, ¿no? Un boxeador que, bueno, con 5 títulos mundiales de boxeo, también es un deportista de leyenda, no solo en México, sino a nivel mundial. México también me puse a investigar, bueno, pues ha ganado ya 69 medallas en las Olimpiadas, ¿no? A lo mejor no son tantas, pero bueno, pues los deportistas que las han ganado, bueno, pues son un ejemplo, han sido un ejemplo, ¿no? Y también me di cuenta que en los Juegos Paralímpicos, México no sé si es una potencia, pero ha ganado cerca de 300 medallas, ¿no? Los paralímpicos son los que tienen alguna discapacidad física, no mental. Los que son mental son las Olimpiadas especiales. Los paralímpicos son una discapacidad física y México ha tenido extraordinarios deportistas, ¿ok? Ahora, México, fíjense, no solo ha tenido gente muy talentosa, México es un gran organizador de eventos de clase mundial. México organizó las Olimpiadas del 68, ¿no? Organizar unas Olimpiadas, pues no es una cosa fácil, ¿no? Y ha organizado 2 Copas del Mundo en el fútbol. En México 70, cuando vino la gran selección de Brasil con Pelé, ¿no? Fue la última Copa del Mundo de Pelé, fue aquí en México, México 70, y en México 86
cuando vino la gran selección argentina con Maradona, ¿no? Que bueno, un gran futbolista, ya su vida personal, eso será otra cosa, pero como futbolista aquí se consagró, ¿no? Al ganar la Copa del Mundo de México 86. Pero también México organiza algunos eventos importantísimos como el Gran Premio de la Fórmula Uno en automovilismo, que México ha ganado varios premios como el mejor evento deportivo del año. Y uno dirá, bueno, pues si nada más es una carrera ahí de un domingo. No, es que toda la semana hay eventos culturales, artísticos, ¿no? En torno a la carrera, ¿no? Y México tiene una capacidad extraordinaria de organizar eventos de este nivel. Tenemos 3 premios Nobel mexicanos: Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz; Mario Molina en Química; Octavio Paz en Literatura. Bueno, en el cine, yo no sé mucho de cine, pero pues resulta que en la última década los directores mexicanos pues ganaban los Oscars, ¿no? Alfonso Cuarón, González Iñárritu, Guillermo del Toro, ¿no? Dirigiendo artistas como un Leonardo DiCaprio y gente muy importante, ¿no? Y pues era emocionante verlos ahí, que el director, ¿no? El mejor director, pues era un mexicano y pues qué bueno, qué orgullo, ¿no? Y hablando de películas, fíjense, la película Coco, a lo mejor algunos ya la vieron. Los que no la han visto, véanla. Buenísima, ¿no? Habla de la tradición del Día de Muertos, pero en todo eso, pues está hablando de la familia, de nuestras tradiciones y valores. Esa película llegó a ganar 2 Óscares. Esa no la hizo un mexicano, pero la hizo Estudios Pixar, o sea, lo más importante, ¿no? El director de esta película, pues dirigió Toy Story, Buscando a Nemo, entre otras, y pues le tocó dirigir Coco. Dijo, bueno, pues hay que ir a México. Pero cuando vienen a México, wow, descubren lo que era el Día de Muertos, sus tradiciones, su comida, se enamoran. Es una película que es una película de dibujos animados. Se tardaron casi 6 años en hacer la película. Y llegó a ganar 2 Óscares en su categoría como mejor película de animación y la canción original de Recuérdame. Hermosa película. Bueno, pues resulta que el director, después de haber filmado Coco, creo que siguió un año más por ahí en Estudios Pixar y después pues renunció a Estudios Pixar y ahora se dedica 100% a su familia allá en California. ¿Qué tanto le influyó estas tradiciones mexicanas y la familia? No lo sabemos, pero algo que sí sabemos es que se enamoró de México. Bueno, nuestro Salón de la Fama de Santos, Beatos y Mártires Mexicanos. Ya vamos a acabar, ¿eh? Paciencia, ánimo. Fíjense que pues yo soy conocedor más o menos de los deportes, los practiqué de más chavo y luego, pues ahora sé que, por ejemplo, en Pachuca tenemos el Salón de la Fama en el fútbol, soccer, ¿no? O en el fútbol americano, pues está un salón de la fama, o en el béisbol también hay un salón de la fama, en el básquetbol, o sea, el salón de la fama es el reconocimiento a los mejores deportistas pues digamos, de esa especialidad, por su trayectoria, por sus estadísticas, por lo que hicieron en el terreno de juego, digámoslo así. Pues, ¿qué creen? Nosotros, los católicos, tenemos el Salón de la Fama y son todos aquellos hombres y mujeres que vivieron su fe y la pusieron en práctica, ¿no? Y, wow, yo me acuerdo cuando era chavo que oía que pues el único santo mexicano, ¿no? Era ay, se me fue el nombre de este mártir en Japón, San Felipe de Jesús.
Y yo decía, bueno, pues qué bonito, pero ¿y qué no hay más? Yo estaba más chavo, ¿no? Pues ahora hay más. Me puse a investigar y miren lo que vi. Tenemos 35 santos mexicanos. Un mártir en Japón, pues el que les decía, ¿no? El primero que fue San Felipe de Jesús, franciscano que naufragó desde Filipinas, venía a México a ordenarse sacerdote, llegó una corriente y lo desvió y lo llevó hasta Japón y ahí pues lo martirizaron junto con otros cristianos, ¿no? Tenemos 26 mártires de la persecución religiosa. Bueno, yo soy de los Caballeros de Colón, ¿no? 6 eran sacerdotes, miembros de Caballeros de Colón. Había 4 laicos, entre ellos un jovencito, San José Sánchez del Río, que primero había sido beatificado y luego ya hubo el siguiente milagro y ya fue canonizado, ¿no? 3 mártires, niños indígenas santos, un obispo, San Rafael Guízar y Valencia, obispo en Veracruz, que él no fue mártir, pero vivió la persecución religiosa, sobre todo en los 30 en Veracruz, porque la persecución religiosa en México siguió después de los 20, siguió más focalizada en los 30 en regiones como Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Tabasco, en fin. Bueno, 2 mujeres religiosas, un religioso y un indígena laico, San Juan Diego, que le tocó canonizarlo al Papa Juan Pablo II. Ahora, son santos y beatos. Tenemos 26 beatos mexicanos. 31 de ellos han sido mártires. 10 mártires en Japón, 5 mártires en España, 2 mártires en Oaxaca, 3 mártires en León, San Joaquín, 8 mártires en Guadalajara, todos laicos, entre ellos Anacleto González Flores, que es el modelo de los laicos o el patrono de los laicos en México. Un mártir en la Ciudad de México más conocido y reconocido, Miguel Agustín Pro, jesuita. Un mártir en Guanajuato, un mártir en Veracruz, un obispo Juan de Palafox y Mendoza, un religioso, 3 mujeres. Ahí destaca recientemente una mujer laica, María Concepción Cabrera Arias, de Armida en San Luis Potosí, que fue esposa, madre de familia, viuda y una mística con, bueno, muchísimas virtudes, 2 religiosas y bueno. Tenemos también ya en proceso de la canonización, pues 17 venerables, entre ellos el padre Eusebio Quino o el padre Félix Ruggier, 44 siervos de Dios, ya les platiqué la anécdota de Vasco de Quiroga, que era un laico, ¿no? Y de repente, pues, se ordenó sacerdote y obispo en una misma ceremonia, ¿no? Bartolomé de las Casas, un gran defensor de los indios, de repente algunas cosas que escribía no eran un poco desproporcionadas, pero había un celo por la defensa de los indios, ¿no? Y también ya Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro Salón de la Fama mexicano. Espero les guste. Algunas reflexiones ya para terminar, porque, ay, ya el tiempo, perdón. Bueno, primero, México representó la mejor experiencia de inculturación del Evangelio que ha habido en la historia. Y eso se lo debemos a Santa María de Guadalupe, ¿no? Porque su manto es un códice que tiene ahí muchas cosas que se han ido incluso descubriendo, descifrando, ¿no? Que las estrellas, que el pelo, que lo que está en su manto, además de las estrellas, estas flores, o sea, ¿no? Todo es un códice, es un mensaje que impactó al mundo indígena y también al español y a los mestizos o mexicanos de ahora y de siempre, ¿no? Y el Nican Mopowa, el aquí se narra de este hecho guadalupano, son elementos fundamentales de esta nación. México no se entiende sin la Virgen de Guadalupe. Bueno,
México, dos, tiene un bono demográfico por su población juvenil que no se debe desperdiciar. Tenemos que aprovechar la creatividad de los jóvenes, sobre todo en el campo de la ecología o medio ambiente. Y bueno, pues hay que apoyarlos a que encuentren su camino y su pasión en la vida. Tercero, la solidaridad propia de los mexicanos ante los desastres naturales es un tesoro. Siempre decimos, pero si eso se llevara a la vida cotidiana, wow, sería magnífico. No solo en los desastres esa solidaridad, sino más en nuestros hechos cotidianos, diarios incluso, ¿no? Cuatro, los valores de la familia, de la religiosidad popular, de la hospitalidad, de ese cariño que damos y que los extranjeros lo ven, lo sienten, lo perciben, que siempre nos ha distinguido en todo el mundo, ¿no? Claro, hay algunas cosas de la religiosidad popular que qué bueno que se tienen, pero bueno, pues hay que seguir formándonos en el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Los valores de la familia, bueno, pues mmm, que no se pierdan, ¿no? En fin, ahora, cinco, México tiene instituciones muy importantes a nivel educativo, político, gremial, social, religioso, en las que podemos participar y fortalecer, ¿no? Y también tenemos algunas instituciones de gobierno y algunas figuras importantes. Entonces, pero aquí pues podemos hablar de las universidades públicas y privadas, ¿no? Toda la gran labor que han hecho las escuelas ahora en esta época de pandemia. Qué difícil, pero bueno, qué gran labor, a pesar de muchas circunstancias, ¿verdad? Ya habíamos hablado del IFE o del INE o de algunas asociaciones o instituciones empresariales, académicas, culturales que México tiene. Entonces, bueno, México no se construyó ayer o antier, ¿no? México es una gran nación que lleva muchos años forjándose, ¿no? 5 siglos, 500 años. Y si consideramos además nuestros pueblos y nuestras culturas mesoamericanas, ¿no? Pues no se diga más tiempo, ¿no? Pero México es grande en todos sentidos. Y ya con esto termino para que me digan si México es o no una gran nación. Pero antes es muy importante que vayan preparando su currículum. ¿Por qué? Porque es importante que todos aquí lleguemos al Salón de la Fama. Aún es tiempo. Tu fe, tus buenas obras, tu caridad con el prójimo y tu participación en la vida pública de México hoy. Hay un momento importante, hay un momento urgente, sí, hoy. Oye, que la persecución religiosa, que los cristeros, muy bien, por ello a lo mejor podemos hoy estar aquí hablando de nuestra fe y de muchas cosas, ¿no? Digo, por su sangre derramada, ¿no? Al final, pues es la providencia, ¿no? Pero hoy tenemos que participar. ¿En dónde? En todos lugares. En la comunidad, en, en el ámbito gremial, social, empresarial. Oye, es que implica tiempo y implica esfuerzo. Así es. Implica tiempo, implica esfuerzo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Envíen su currículum a santamaría-csanto.csanta.mx. Bueno, ya que lo tengan, ¿no? Todos tenemos que ir preparando nuestro currículum. Así que mucho ánimo. Algunas imágenes de México que espero nos ayuden a inspirarnos. Se hizo viral esta foto de los jóvenes en la Ciudad de México con el terremoto de 2017 en medio de la lluvia, ¿no? Ahí haciendo una cadena para llevar cosas, ¿no?
Los topos también, fruto de los terremotos, el primero, bueno, donde nacieron los topos fue en el terremoto del 85, yo estaba en la universidad, me tocó el terremoto, aunque estoy en Querétaro, estaba en la Ciudad de México estudiando y me tocó ese terrible terremoto. Y bueno, pues antes no había celulares, no había internet y fue muy difícil comunicarse y regresar a casa. Pero los topos ahí nacieron y es un producto, un servicio muy valorado en otros lugares cuando hay acontecimientos difíciles. México desde el espacio, ¿no? Una foto satelital. Poco esta foto en relieve me gustó mucho, ¿no? De nuestra orografía. Nuestras playas, ¿cuál les gusta? Atlántico, Pacífico, Caribe, en fin. Nuestras joyas coloniales. Esto es México. Nuestras pirámides, nuestros acueductos, nuestras universidades, por su calidad humana, de profesores, de personal docente administrativo, pero sobre todo de nuestros alumnos que son pues el presente, ya no el futuro, el presente de nuestro país. Me encantó esa foto ahí atrás de las montañas. Y también esta, ¿no? Este lugar hermoso ahí atrás con la vista de el Popo. No se ve el Istla, pero esta es más reciente, del Santuario de los Mártires en Guadalajara, que está en construcción y que ya se terminó la parte de los vitrales, ¿no? Que es una cosa hermosísima. Y bueno, pues aquí está el origen y el destino de esta gran nación, en Santa María de Guadalupe. Pero ella le pidió a un laico y nos pide ahora a nosotros los laicos, ¿no? Que hagamos lo que nos toca, lo que está de nuestra parte. No tengamos miedo. Pues vamos, México. Perdón que me pasé de tiempo. Gracias por su amable presencia y acompañarnos hasta el final. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Paco. Ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos, que pasen una muy buena noche.